cómo queda el país tras la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. ¿Qué tipo de persona necesitamos en ese cargo ahora que estamos en un año preelectoral o electoral, si se quiere? Vamos a conocerlo aquí en Prueba de Fuego. Me acompaña Julio Chávez, presidente de Acción Popular. Bienvenido a RPP, señor Chávez. Es un placer estar contigo, Jorge. Muchísimas gracias. ¿Se esperaba la renuncia de Gustavo Adriancén? Sí, es algo que ya muchos sectores e inclusive muchos partidos ya veníamos solicitando hace buen tiempo. Creo que el desgaste del gabinete de Adriancén, que se suma pues a la falta de resultados de todo el gobierno del señor Boluarte, hacía pues inevitable la salida del Premier y de todos los ministros. Se intentaba oxigenar el gabinete. Lo que ha pasado hoy día, la verdad que ha sido bastante extraño, porque sumado a la incapacidad ejecutiva del gobierno de Dina Boluarte, se ha sumado y se ha evidenciado la falta de pericia política para manejar este tipo de situaciones de crisis dentro del gobierno. En la tarde asistimos pues a presenciar un cambio de 3 ministerios, en los cuales uno de los ministros tal vez con menos resultados, como es el ministro de Transporte, Raúl Pérez, pasaba a manejar el presupuesto de todos los peruanos, el dinero de todos los peruanos. Un sector tan delicado, por supuesto, como el sector economía. Dejando atrás un sector en el que hasta hoy día no tenemos una fecha probable para la inauguración del aeropuerto Jorge Chávez. Tenemos aeropuertos en los que no se puede aterrizar aviones como en el Jauja, en Piura y Talara ya no se puede aterrizar en las noches, o sea, con un déficit de gestión importantísimo, y estaban poniendo a esta persona a manejar el presupuesto y el dinero de todos los peruanos. Entonces no se entiende luego con este tema del señor que finalmente ocupó transportes vinculado a APP. Ya el partido Alianza por el Progreso sacó su comunicado, pero la verdad que fue una maniobra bastante extraña esta tarde. Y bueno, como consecuencia de ello había el pronunciamiento de muchos sectores políticos y de gremios empresariales también, que ha devenido en la caída y en la salida del gabinete, ¿no? De hecho, que Acción Popular, Fuerza Popular, Podemos, Perú y otras agrupaciones se habían mostrado ya a favor de la censura. ¿Qué habría buscado la presidenta con esta suerte de maniobra y el nombramiento de 3 personas en 3 carteras, una de ellas no tan nueva, por cierto, como Raúl Pérez Reyes? ¿Qué es lo que habría buscado la presidenta? Bueno, aparentemente ha querido congraciar a algunos sectores, de repente algunas bancadas. ¿Hablamos de Congreso? Ellos han salido a negarlo, en todo caso hay que darle el beneficio de la duda, pero evidentemente ha habido una maniobra, una jugada previo, o sea, no haces 3 cambios de 3 sectores importantes previo a una votación, una censura, claro, si no tienes pues un cálculo político detrás, un cálculo que le ha salido pues mal, evidentemente, y ha devenido que ahora más tarde tengamos lo que acaba de demostrar, ¿no? Que es la salida de todo el gabinete. Ahora, ¿qué le espera al país? Necesitamos pues una persona con liderazgo, con capacidad de convocatoria, con apertura, Jorge, porque lo que tiene que entender la señora Boluarte es que no puede seguir cerrando en un círculo tan cerrado, muy cercano a ella, y tratando de simplemente hacer cambios dentro de las pocas piezas que tiene a la mano. Debe abrir su gabinete a profesionales, a peruanos, que pueda ella ya designar un gabinete de transición que le ayude, tal vez ya no a hacer reformas, porque en un año electoral, un año de salida, donde tenemos un gobierno con el respaldo, las calles, que ya prácticamente llega a cero, evidentemente no le podemos pedir reformas porque no hay las espaldas políticas, pero sí podrían empezar a sentarse las reformas para que el próximo gobierno que se instale a partir del 28 de julio del próximo año pueda ya ejecutarlas y pueda hacer el cambio que el Perú necesita. Sin embargo, uno de los voceados para suceder a Gustavo Adriancén es nada más ni nada menos que Morgan Quero, ministro de Educación. ¿Le parece la persona ideal para ocupar ese cargo? El ministro de Viva el Autismo. Creo que de ninguna manera el señor Quero puede estar capacitado no solamente intelectual o profesionalmente, sino políticamente para conducir una etapa tan difícil. A la señora Boluarte se le vienen tiempos muy complicados y va a depender mucho de la capacidad que tenga ella en este momento para reaccionar ante esta crisis. Hoy tiene la responsabilidad de designar un nuevo gabinete. No se entiende muy bien, como te digo, la jugada de cambio en el Ministerio de Economía y Finanzas, y esperemos pues que ella tenga por lo menos un propósito de enmienda y pueda salir una vez más, como te digo, de romper ese círculo tan pequeño en el que ha mostrado que no es capaz de poder solo moverse en los últimos tiempos. ¿Por qué Morgan Quero no le parece la persona ideal? De hecho, es una persona muy cercana a la presidenta Dina Boluarte. Sí, como lo fue Adriancén, como lo fue en su momento Tarola. Entonces seguimos hablando de gente que está muy en el entorno de la presidenta, y lo que el país requiere pues es
que el gabinete se abra, que el gobierno se abre, que convoque a otros técnicos y otros profesionales. Creo que la persona ideal para liderar el gabinete que se va a instalar en los próximos días no está dentro de ninguno de los nombres que hoy día compone el gabinete. Pero no debe ser ninguno de los ministros. No, en lo absoluto, en lo absoluto. En lo absoluto. No creo que haya ningún ministro que hoy día esté a la altura de tal responsabilidad. ¿Qué otros sectores deben, en todo caso, tener modificaciones, cambios? Y no hablo solo de nombres, sino también de políticas, ¿no? Porque definitivamente algo tiene que estar fallando en la gestión para que la presidenta Dina Boluarte tenga en la práctica casi 0% de aprobación. El Ministerio del Interior, ¿no? O sea, creo que, a ver, todos recordamos que el último 28 de julio la presidenta había anunciado el cambio de la denominación del Ministerio del Interior a Ministerio de Seguridad Pública. En ese momento la mayoría no entendíamos qué es lo que estaba proponiendo en concreto, pero pensábamos que se trataba de una reingeniería, de una reestructuración de todo el sector interior. Finalmente han pasado ya varios meses y de eso no se volvió a discutir más. De eso ya no se tocó más. Tampoco de la fusión de ministerios que anunció en su momento la también, inclusive nos llamaron, nos invitaron a Palacio de Gobierno, algunos partidos políticos, para conversar sobre la posibilidad del Ministerio de Infraestructura y toda una serie de reformas que querían hacer. Todas esas han quedado, pues, finalmente en el tapete. Pero en el caso del interior, sí se necesita hacer una reforma sustantiva del sector, porque no se trata ya de cambiar nombres, cambiar personas, porque, fíjese, cuestionábamos el desgaste de la presencia del señor Santibáñez. Pero finalmente hemos tenido un ministro por mes y medio, me parece, Julio que Díaz tampoco ha resuelto y ha enfrentado el problema de fondo. La ciudadanía ni siquiera terminó por conocerlo, jamás salió en un medio de comunicación, no presentó su estrategia, nadie sabe qué hizo el señor Julio Díaz en este mes, 20 días, que estuvo en el Ministerio del Interior. Sí, y probablemente a quien se designe tampoco va a lograr resolver el problema porque estamos cambiando personas y no estamos atacando el problema de fondo. No se trata de solamente cambiar personas, de si es civil o si es una ex policía. De lo que se trata es de que haya una verdadera reforma del sector interior que permita, entre otras cosas, pues dotar a la policía de las herramientas para hacer su trabajo. El primer nivel de respuesta frente a la inseguridad, Jorge, son las comisarías. La gran mayoría de comisarías en el Perú está en completo abandono, con una infraestructura bastante precaria, con un parque automotor prácticamente inoperativo, insuficiencia de efectivos policiales, no tienen para el papel, no tienen para el tóner. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo le podemos pedir a los comisarios, que son los a donde acude el vecino de a pie o el ciudadano de a pie, en primera instancia a poner su denuncia, que pueda tener una respuesta asertiva frente a la inseguridad si no dotamos de herramientas, de recursos a las comisarías? Si el Ejecutivo convoca, llama a Acción Popular, ¿ustedes asistirían? A dialogar, por supuesto que sí. A dialogar, a darle, como le dimos en su momento a la presidenta, algunas ideas, algunas propuestas, algunas preocupaciones que teníamos respecto a la conducción del país. Este tema de la inseguridad ciudadana que no es nuevo, para nadie es ajeno, pues que hoy día la minería ilegal ha desplazado el narcotráfico. No solamente mueve más recursos, sino que además ¿Y Acción Popular concentra la le pondría algún ministro a la presidenta Dina Boluarte como lo ha hecho APP? No. Nosotros no estamos en el... digamos, en la perspectiva de asignar técnicos ni nada por el estilo. ¿No le pondrían ministros ni funcionarios a este gobierno? No. Nosotros colaboraríamos con ideas, colaboraríamos con propuestas, colaboraríamos con respaldo político, si es que verdaderamente vemos una hoja de ruta en este año y meses que le quedan al gobierno. Por supuesto, porque hay que respaldar al gobierno. El éxito del gobierno es el éxito de todos los peruanos. No queremos que le vaya mal a la señora Boluarte. Queremos que tenga un gobierno de salida que permita que enfrentemos las elecciones en un escenario en el que el Perú no se detenga, que no tengamos una pausa porque estamos esperando quién es el próximo mandatario, sino que el Perú continúe las reformas, que se sigan cerrando brechas de infraestructura, que se sigan cerrando brechas sociales, que el país avance. Si el gobierno mostrara, digamos, cierta coherencia, no solamente en el discurso, sino en la acción con respecto a esa hoja de ruta, seguramente va a encontrar no solamente el respaldo de Acción Popular, de otras fuerzas políticas para sumarse a ese objetivo. Se lo preguntaba porque precisamente APP, Alianza para el Progreso, bueno, ya son varios los funcionarios y ministros que están en el Ejecutivo precisamente, que forman parte de Alianza para el Progreso. ¿Cómo ve esta suerte de cogobierno entre Dina Boluarte y la agrupación de César Acuña? El hecho de que se convoque a un profesional, a un técnico, al gobierno, que tenga militancia
política, partidaria, no supone necesariamente que haya algún tipo de arreglo, ¿no? Que haya un tipo de alianza política, ¿no? Eso, digamos, va a tener que responderlo y de hecho lo ha respondido el Partido Alianza para el Progreso. Yo creo que hay técnicos muy valiosos que militan en los partidos políticos que podrían ser tranquilamente convocados. Ajá. Y eso no supone de ninguna manera que el partido tenga un entendimiento o un acuerdo con el gobierno. Los partidos pueden dejar en libertad a sus técnicos, a sus profesionales para que como peruanos puedan colaborar. No vemos nosotros ningún problema en eso. Sí nos parecía extraño esta Ajá. movida el día de hoy del que fue nombrado ministro de Transportes, justamente a horas de que se tenga que debatir la censura en el Pleno del Congreso de la República. Y pertenece a PP, precisamente. Eso es más, trabajó en el Gobierno Regional de la Libertad. Eso sí se prestaba, digamos, a la suspicacia y decir, oye, no responde esto a una suerte de acuerdo para mantener alineados los votos de esta bancada respecto a lo que va a ser la votación de censura. Bueno, ellos ya lo han salido a desmentir y esperemos que eso sea así. ¿Y usted cree en ese comunicado de PP? No tengo por qué no creerlo, ¿no? Finalmente ellos van a asumir el pasivo político de las decisiones que estén tomando. Si tienen un acuerdo, si verdaderamente hay una alianza, eso se va a determinar finalmente en los votos y en la forma como su bancada se comporte. La nuestra, desde un principio, como partido y como bancada, hemos salido a pedir no solamente la renuncia del señor Adriancén y de todo su gabinete, sino además la censura. Y hemos sido una de los partidos que ha promovido una de las 3 o 4 vacancias que finalmente estaban mociones en camino, mociones de censura. De censura, estaban, son 4. Sí, una de las 4 que estaban justamente para votarse el día de mañana. Así que hemos actuado con la coherencia que finalmente siga nuestro partido, ¿no? Correcto. Y ya que mencionamos el tema de la vacancia, ¿Acción Popular apoyaría una moción de vacancia? De la presidenta. Exactamente. No está eso ahorita en la agenda. De hecho, hay una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. Constitucional, pero eso tiene su propio camino, pero en ningún momento nos hemos planteado esa posibilidad en el momento. Creemos que el país lo que necesita es estabilidad. Esperamos que la presidenta reflexione, esperamos que la presidenta pueda abrir su círculo tan pequeño que tiene de alternativas y de opciones para implementar su gabinete y esperamos que haya apertura. Pero no tenemos en este momento estabilidad política, señor Chávez. No la hay, por supuesto. Claro. Y esto no tiene que ver con ¿qué estabilidad quieren proteger si en este momento no tenemos estabilidad política con el gobierno de Dina Boluarte? ¿No es contraproducente? Sí, pero lo otro sería peor, Jorge. ¿La vacancia sería peor? Por supuesto, la vacancia sería peor. Creemos que en un año preelectoral, ya habiéndose convocado las elecciones, lo que le podemos exigir al gobierno es que trate de sobrellevar esta situación, tratar de ser un gobierno de transición, de salida ya, para que puedan ser los actores del proceso electoral, que son los candidatos, los partidos políticos, los que puedan empezar a poner la agenda pública de por dónde debe caminar el país en los próximos 5 años. Curiosamente, APP tiene ese mismo argumento. Ha hablado de que están apoyando al gobierno de Dina Boluarte de una u otra manera para proteger la estabilidad. Pero compararnos a nosotros con APP, nosotros no tenemos ningún El argumento es el acuerdo. mismo. El argumento es el mismo. Podemos coincidir, o sea, porque finalmente somos partidos democráticos. Podemos coincidir como también disentimos en varios aspectos, ¿no? Correcto. Desde Acción Popular, ¿le van a dar el permiso a la presidenta Dina Boluarte para que viaje al Vaticano? ¿A la entronización del Papa León XIV? Tenemos una reunión de bancada mañana. Justamente está dentro de la agenda, vamos a discutirlo. Mi posición como presidente del partido es que en este momento es inconveniente que la presidenta viaje. Esa es mi posición, pero vamos a discutirlo internamente. Finalmente tampoco haríamos una cuestión de Estado si se le otorgase el permiso, pero creemos que ella en este momento está enfrentando una crisis y debe solucionar la crisis adentro. Hay quienes plantean de que ella debería mostrarse, debería salir y mostrar unidad hacia afuera, fuerza hacia afuera, pero si hacia adentro estamos haciendo agua, es bien complicado mostrar lo que evidentemente no se tiene. ¿Para usted es inconveniente que la presidenta viaje en este momento? Inconveniente para ella primero, porque tiene ella que resolver la crisis ministerial que en este momento le ha acontecido con la renuncia de su gabinete en pleno. Entonces lo que ella tiene que abocarse es a nombrar un gabinete y elegir los mejores peruanos justamente para que la acompañen en esta etapa de transición. Mal favor se haría ella de irse hasta el Vaticano con las horas que supone ese viaje, en una cuestión que me parece a mí innecesaria en este momento. ¿Qué perfil necesitamos para un nuevo premier? ¿Debe ser integrante de alguna de las bancadas del Congreso, por ejemplo? No necesariamente, no necesariamente, pero sí creo que tiene que ser una persona con liderazgo, con capacidad de convocatoria, con apertura y con una personalidad que
que permita decirle a la propia presidenta y ayudarla y corregirla cuando se necesita. Evidentemente, el gabinete que hemos tenido, los gabinetes que hemos tenido, la conformación de los gabinetes que se han tenido, la falta de capacidad, de pericia política, es porque viene del mismo liderazgo de la presidenta. La presidenta no tenía el liderazgo, el entendimiento para asumir esta responsabilidad y obviamente no puede escoger gentes que ella misma no entiende cómo va a funcionar esta situación. Entonces lo que hemos tenido finalmente es gente que no está a la altura de la gran responsabilidad y los grandes problemas que tiene el país. Pero ¿cuánta responsabilidad tiene también, señor Chávez, el Congreso de la República, ¿no? Estamos hablando aquí de un Congreso que tampoco parece haber estado a la altura de las circunstancias ni de las exigencias de la ciudadanía. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Hacen un mea culpa desde Acción Popular? Por supuesto. Por supuesto, nosotros, Jorge, ya en los 9, 10 meses que tenemos al frente de la presidencia del partido, hemos tratado un poco de alinear a la bancada a las posiciones del partido, a las políticas del partido, y creo que se ha visto reflejado en las votaciones y en los pronunciamientos que hemos tenido en los últimos meses. Pero evidentemente hemos tenido 3 años de que por la deficiencia de dirigencia que hemos también aconteció en Acción Popular, la bancada se ha comportado pues con total libertinaje al margen de las posiciones políticas del partido. Y eso a nosotros nos ha pasado un gran impacto negativo en nuestra imagen como organización política. Y esta dirigencia de Acción Popular, ¿cómo ve todo el tema de los niños de Acción Popular? Un asunto que, por cierto, afectó muchísimo la imagen del partido de la Lampa. Por supuesto, nos afectó y fue una de las cosas que nos propusimos resolver. Cuando llegué a la presidencia en junio del año pasado, teníamos 2 grupos en el Congreso. Entonces, una de las cosas que hicimos fue romper estos 2 grupos para poder expectorar a algunos personajes que evidentemente le habían hecho mucho daño al partido y poder llamar al orden a algunos congresistas con los cuales entendimos que podíamos seguir trabajando. La condición era, si quieres quedarte en Acción Popular, tienes que alinearte a la postura del partido, porque somos un partido político, no somos un club de amigos, no somos una secta religiosa, somos un partido político, tenemos directivas, tenemos posiciones políticas y tenemos que responder una historia, además, una historia de coherencia, una historia de honestidad que nos enseñó el presidente Belaunde. Muy bien. Señor Chávez, gracias por estar con nosotros aquí en Prueba de Fuego. Ha sido un placer, Jorge. Julio Chávez, presidente de Acción Popular, el partido de la Lampa, con nosotros aquí en el programa. Volvemos con